muchas gracias a Escuela Jurídica por tenerme acá el día de hoy. A ver. Yo el día de hoy voy a hablarles sobre la digitalización y virtualización en los procesos judiciales, que es un tema que seguramente se está escuchando mucho en estos días. Un poco por la coyuntura que estamos viviendo y lo que nos lleva a dejar de vernos o de asistir de manera presencial al Poder Judicial. Pero para ello, primero quiero explicarles qué cosa es la digitalización y la virtualización, ¿no? Ya que la mayoría de las personas solo asocia estos términos a la computadora o al Internet, cuando en realidad hay un poco más en el desarrollo de estos conceptos. Obviamente sin llegar tampoco a ser tan descriptivo, pues, porque entiendo que acá no venimos a enseñar ingeniería. En primer lugar, ¿qué cosa es la digitalización? La digitalización es el proceso para convertir una señal analógica, o sea, digamos, mi voz, por ejemplo, a través del micrófono, o un documento físico, en una señal digital, es decir, en un lenguaje para computadoras. Como ven en la imagen en las diapositivas, no sé si habrán visto la película de Matrix, el momento cuando Neo llega a ser el elegido y comienza a ver todo en códigos. Obviamente la película exagera un poco más y ese código en realidad pone un montón de caracteres, pero lo cierto es que en lenguaje de computadoras el lenguaje es binario, es decir, solo son dos números, el 0 y 1, y a partir de esos dos números comienzan a codificar y establecer este lenguaje. Se llama digital porque es un lenguaje conformado por dígitos, básicamente una secuencia de unos y ceros que las computadoras ya interpretan como una imagen, un audio, un texto, etc. Ahora, ¿qué ventajas tiene la digitalización? En primer lugar, tenemos que en sí mismo no ocupa espacio físico. Podemos almacenar un montón de datos en tan solo un flash drive o en un DVD o en un disco duro. Otra de las ventajas es que puede ser reproducido innumerables veces sin perder calidad. Por ejemplo, un solo formato digital o un formato de audio puede ser reproducido infinitas veces y eso no quiere decir que su calidad va a disminuir con el resto de copias. Otra de las ventajas es que un documento digital, por ejemplo, puede ser editado o corregido de manera muy sencilla, ¿no? Solamente a través de uso de programas informáticos, ¿no? Como por ejemplo vemos en esta imagen, podemos editar una foto sin mayor problema. Pero imagínense la dificultad que tendría, por ejemplo, editar una foto que tenemos en físico o un documento manuscrito. Evidentemente, una información que está en un medio analógico es mucho más complicado de editar o modificar. Y otra de las ventajas, por ejemplo, de un formato digital es que puede ser transferida rápidamente. Sobre todo en esta época donde el Internet ha evolucionado, la transferencia de datos puede llegar a ser instantánea, ¿no? Situación que no pasa con documentos físicos o con bienes físicos, porque estos tienen que ser transportados, pues sea correo, barco, avión, etc. ¿no? Entonces, como vemos, la digitalización es en realidad la transformación de un formato analógico, o más sencillo, o sea, físico, tangible, en un lenguaje computacional. Por otro lado, tenemos la virtualización, ¿no? Uno piensa, pues escucha virtualización y piensa en realidad virtual, ¿no? Y de repente un medio computacional donde la gente aparece. Y en realidad la virtualización en sí es un concepto distinto, ¿no? Para explicarlo de manera sencilla, la virtualización es el proceso que permite, por ejemplo, en un solo servidor, así como está en la imagen, compartir recursos en varias computadoras, ¿no?
O sea, por ejemplo, podemos instalar un programa en el servidor y este mismo programa, sin necesidad de instalarlo en cada una de las computadoras, puede ser utilizado por ellas. En pocas palabras, la virtualización hace que se emule o replique la arquitectura del hardware por completo. ¿Y qué ventajas trae la virtualización? Por un lado, reduce costos, reduce tiempos, ¿no? Reduce también recursos del mismo sistema, de la misma computadora, porque no necesitas ocupar espacio en el disco duro para instalar un programa, por ejemplo. Y puedes hacer uso de estas aplicaciones desde cualquier parte del mundo, solamente conectándolo al servidor. Por ejemplo, puedes acceder a un expediente electrónico haciendo uso del programa creado por el Poder Judicial. Entonces, para simplificar esta exposición, vamos a dejar de lado estos conceptos de digitalización o virtualización, porque a lo mejor pueden confundir, ya que son muy técnicos, y hablemos en general sobre el uso de la tecnología en los procesos judiciales. Más aún que han cobrado mucha más vigencia de acuerdo a la pandemia en que vivimos ahora. El uso de la tecnología para comunicarnos e intercambiar información es algo que todavía no se encuentra muy asentado en nuestro país, pero que se ha tenido que agilizar debido al contexto de pandemia que atravesamos, ¿no? Donde ya la cercanía física con otra persona constituye un riesgo para nuestra salud o la de nuestros familiares. En realidad, no es que la tecnología o el uso de herramientas tecnológicas sea algo nuevo en el Poder Judicial, ¿no? Ni mucho menos para nosotros, porque ya tenemos muchos años utilizando la tecnología digital a nuestro favor, sobre todo dentro de nuestro ámbito personal, ¿no? Creo que por ahí hemos empezado. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los años 90 era muy común comunicarse con otras personas a través de los chat rooms. Ahora ya los chat rooms no existen, pero en ese momento eran bastante populares, ¿no? Y eran, digamos, centros de reunión, por ejemplo, donde las personas se podían comunicar o conversar a través de mensajes, ¿no? No era otra cosa más que un servicio de mensajería instantánea. Y esta herramienta fue evolucionando con el tiempo, pasando al uso de aplicaciones obviamente cada vez más avanzadas. En su momento inclusive teníamos, me acuerdo, el Microsoft Messenger, que era muy utilizado. Pero eso se dejó de lado y ahora se utiliza mucho más el WhatsApp, por ejemplo. Otro uso que le damos a la tecnología es a través de llamadas telefónicas. Antes resultaba sumamente costoso llamar al extranjero. Ahora lo podemos hacer de manera muy sencilla y sin ningún costo, solamente utilizando nuestro plan de datos de internet. Sobre todo en casa, que lo normal es tener un plan de datos ilimitado. Y estas llamadas han evolucionado porque ya no son solo por voz, sino que también se utilizan videos. Y se puede utilizar la misma plataforma de WhatsApp, por ejemplo, o programas especializados como el Zoom, que es el mismo que estamos utilizando ahora para dar esta conferencia, el Google Meet o el Microsoft Teams, ¿no? Entre otros, por ejemplo, que se pueden nombrar. Y lo mismo pasó con las transacciones comerciales, en donde ya no se necesitaba ir a un establecimiento comercial físico para poder comprar algo, porque lo podías hacer por internet y eso se ha masificado inclusive porque se pueden utilizar medios de pagos electrónicos. O sea, en pocas palabras, es evidente que el uso de la tecnología facilita los quehaceres diarios y reduce los costos de transacción. Sin embargo, esta situación ya se complica un poco cuando quien va a hacer uso de esta tecnología es el Estado. Ahora ya comenzamos a hablar un poco más de temas de seguridad, donde se van a alojar, por ejemplo, las demandas y los escritos, ¿no? ¿Quién va a custodiar esa información? ¿O qué programas se van a utilizar? ¿O cuánto va a costar implementarlo? Por citar algunos. Lo bueno es que si bien el costo de una implementación de cero, ¿no? Desde un inicio, puede resultar siendo alto, a la larga esa inversión inicial
lo justifica, porque los costos se reducen significativamente, porque ya una vez que lo tienes implementado, en realidad ya no tienes que gastar más. Empezando por el solo hecho de la reducción de los espacios físicos también, donde ya no necesitas tener un almacén o un archivo de varios metros cuadrados donde tengas que dejar tus expedientes físicos. Ahora todos los expedientes físicos pueden ser digitalizados y almacenados en un servidor, con lo cual te ahorras espacio y obviamente el costo de ese espacio es un ahorro significativo. Y ahora, más que nunca, vemos que ya no se trata solo de una decisión basada en la eficiencia o en un ahorro de costos, sino que por la actualidad en la que estamos pasando, ya se basa en una necesidad de salud. Necesidad que, al ser prioritaria, ya no te permite maniobra alguna y te fuerza a tomar una decisión en un solo sentido, que es adecuar, ¿no?, de manera indefectible los procesos judiciales con el uso de la tecnología. ¿Y esto por qué? Porque sabemos pues que este virus, el coronavirus, no tiene cura, puede llegar a ser mortal y es fácilmente contagiable. Eso hace que en verdad ya no nos podemos ver físicamente, sino que tengamos que hacer todo a la distancia, ¿no? Lamentablemente nadie, o sea, ninguna persona, ninguna institución ha escapado de los efectos del COVID. Y nuestra sociedad se ha tenido que adaptar y cambiar para poder seguir funcionando. Y evidentemente el Poder Judicial no ha sido ajeno a esta necesidad de adaptación, ¿no? Ahora bien, esta digitalización del proceso judicial en realidad no empieza con la pandemia. Este proceso empezó antes de la pandemia, años antes. Por ejemplo, con el sistema de consultas de expedientes judiciales, que es el CEJ, la implementación de la casilla electrónica, o la creación del expediente judicial electrónico, o del remate judicial electrónico también, ¿no?, por citar algunos ejemplos. Es decir, ya el Poder Judicial ha ido acomodando sus procesos, sus procedimientos internos, para poder brindar alternativas que resultan más eficientes para nosotros los litigantes o los abogados, ¿no? Lo que sí, y esto es innegable, la pandemia ha generado que estas implementaciones ya realizadas tomen aún mayor protagonismo para el acceso y para la administración de justicia. Y ha generado también que se realicen mayores cambios. No solo ha acelerado, sino ha hecho que se generen otros cambios que permitan este acceso a la justicia sin necesidad de tener que exponernos al virus. Estas herramientas que ha dispuesto el Poder Judicial, que conllevan a esta digitalización, son, por ejemplo, lo que vemos en la pantalla, que es el sistema de consultas de expedientes judiciales, la casilla electrónica, el expediente judicial electrónico, EJE, la mesa de partes electrónica, ahora último, las audiencias a través de Google Meet, o inclusive las entrevistas con magistrados a través de Google Meet, ¿no?, y el uso de la firma digital, y ahora que se está permitiendo también la firma gráfica escaneada, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de consultas de expedientes, creo que es todo lo que litigamos lo conocemos. Es muy sencilla de usar, incluso me acuerdo que en un principio esto nace para vender o comenzar a vender el Poder Judicial los reportes, ¿no? Porque antes, para poder saber el estado de un expediente, teníamos que ir a las mismas sedes judiciales y pedir reportes judiciales donde te mostraban todos los escritos que se habían presentado o las resoluciones que se habían emitido. Entonces, cuando el Poder Judicial pasó a esta digitalización, lo que hizo primero fue cobrar como si nos estuviese emitiendo un reporte, ¿no? Felizmente se dieron cuenta de que no había necesidad de cobrar por este servicio y lo dejaron de manera gratuita para todos. Entonces, a través de este sistema, que es muy útil, uno puede hacer seguimiento diario a sus expedientes y controlar mejor los procesos. Otro de los sistemas que ya existían era la casilla electrónica, que la podemos sacar todos los abogados de manera gratuita y con la cual, y que ya es obligatorio señalarla en todos nuestros escritos de apersonamiento, nos llegan todas las resoluciones a esta casilla. Entonces, para poder ver las resoluciones, ni siquiera tenemos que salir de la oficina
ni pararnos de nuestra computadora. Y lo bueno es que te llega un correo electrónico que tú asocies a la casilla y que te informa apenas llegue una resolución, con lo cual ya tú puedes ver y hacer seguimiento inmediato. Obviamente esto facilita mucho el seguimiento de expedientes. Este, por ejemplo, es el entorno de la casilla. Yo las tengo todas archivadas, pero ahí van saliendo en el orden de que te van llegando, ¿no? Y ya tú las abres y te puedes descargar los anexos, que son las resoluciones, y los anexos, o como que pueden ser los escritos de la otra parte. Hace poco, bueno, ya como consecuencia de este estado de emergencia, salió la resolución administrativa 137 del año 2020, ¿no? Que aprobó la propuesta denominada Facilidad de Acceso a Información Pública y Virtual de los Procesos Judiciales. ¿Y qué cosa es, dentro de todo, qué cosa es lo que dispuso esta resolución administrativa, ¿no? Dispuso que todas las resoluciones judiciales, sin excepción, cualquiera sea la especialidad o materia, deben ser notificadas en las respectivas casillas electrónicas. Obviamente esto sin perjuicio de la forma que pueda expresar, dictar expresamente a la ley, ¿no? Entonces, la casilla electrónica ha cobrado mucha mayor importancia porque todas las resoluciones tienen que ser notificadas a través de esta vía. Otro de estos sistemas que ya se ha implementado, por ejemplo, es el expediente judicial electrónico, ¿no? O EJE, que es, digamos, la manera en que como se presentan ahora los escritos y que sumado a la casilla electrónica te notifican las resoluciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que se tienen para presentar demandas o escritos en un expediente judicial electrónico? Bueno, lo primero que se te pide es un DNI electrónico, que te lo tramite la RENIEC y que sustituye al DNI el azul, el normal, ¿no? El regular. Otra de las cosas que tienes que hacer es bajarte dos software, ¿no? Uno es el middleware, que es el que te permite leer el chip de tu DNI electrónico, y bajarte el software Refirma, ¿no? Ambos software están disponibles de manera gratuita en la página web de la RENIEC. Otra de las cosas que uno necesita es un lector del DNI electrónico, ¿no? De tarjetas inteligentes, que es un aparato que no es caro, que su precio ronda entre los 30 a los 100 soles, y que es lo que te permite leer físicamente el chip que está en tu DNI electrónico, ¿no? Y que ese chip contiene un certificado digital, del cual ya vamos a hablar más adelante. Y por último, lo que necesitas es digitalizar tus documentos, es decir, tener impreso tu escrito y poder escanearlo, pero que este escáner tenga configurado la opción de OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? Que también lo vamos a explicar más adelante. Entonces, esos son los 4 requisitos que tú tienes que tener para poder acceder a un expediente judicial electrónico, que en este momento funciona solamente para algunas especialidades, pero la idea es que el expediente judicial electrónico funcione para absolutamente todo. Como bien dije, complementando el eje, uno necesita una firma digital. Como le dije, necesitas un lector de estas tarjetas inteligentes. Necesitas el certificado digital que te da la RENIEC, o puedes acudir a cualquiera de las empresas certificadoras que están autorizadas por el INDECOPI. En nuestro país, el uso de la firma digital se aprobó mediante ley 27.269, que se aprobó en mayo, se promulgó en mayo del año 2000, o sea, hace ya más de 20 años. Y desde entonces su implementación en realidad ha sido gradual. Pero lo cierto es que una vez que tú tienes este aparato y te acostumbras a utilizarlo, te das cuenta de que es mucho más eficiente y, dicho sea de paso, mucho más seguro que la firma manuscrita, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la firma digital? En realidad, la firma digital es un tipo de firma electrónica que se genera en un procedimiento criptográfico electrónico, ¿no? Del cual se desprende de manera indubitable la intención de una persona de vincularse o autenticar un mensaje.
generando así una relación única y exclusiva entre el mensaje y el firmante. Acá ya no hay necesidad, digamos, de hacer ningún tipo de peritaje para establecer la autenticidad de esta firma, ¿no? La firma digital que tú ingresas con una contraseña que solo tú sabes, te vincula de manera indubitable al documento que tienes ahí, ya sea porque tú lo has firmado o porque tú lo has creado, ¿no? Por lo tanto, una firma digital puede ser empleada tanto para identificarse cuando se establece una comunicación en Internet, ¿no? Que sirve para firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica, ¿no? Proteger la confidencialidad de la información enviada, garantizar la integridad de la información que comparta, ¿no? O acceder a los servicios electrónicos con total garantía y seguridad. Para hacer uso de esta firma digital, como les dije, es necesario contar con un certificado digital, el cual es un documento electrónico generado y otorgado por una entidad de certificación. Sin este certificado digital no se puede hacer empleo de una firma digital. O sea, tú necesitas tener este certificado para poder utilizar la firma digital. Y tanto las personas naturales como las personas jurídicas son pasibles de ser titulares de este certificado digital. Y lo único que necesitas es contar con capacidad jurídica de ejercicio y acreditar la existencia, vigencia y la designación de tus facultades en el caso de representar a una persona jurídica. Entonces, las personas naturales podemos ser titulares de un certificado electrónico con la sola tramitación del DNI electrónico. Es decir, cuando tú sacas tu DNI electrónico, viene ya por default con un certificado digital, ¿no? En el caso de las personas jurídicas, estas sí pueden hacer su solicitud de otorgamiento de un certificado digital a través de las entidades aprobadas por el INDECOPI, ¿no? Entras a la página web del INDECOPI y puedes acceder a una lista de todas las empresas acreditadas para brindar un certificado digital. Esta información del solicitante de una firma digital se encuentra sujeta en realidad a la supervisión por parte de la entidad de registro de verificación, ¿no? Esta hace la relación entre quién tiene el certificado digital y la identidad, y su identidad misma, ¿no? Para esto levanta datos y comprueba que la información que le brinda el titular respecto a su identidad es verdadera, ¿no? Adicionalmente, en el mercado inclusive existen empresas que prestan un servicio con valor agregado, que quienes, contando con la expresa autorización del titular, pueden participar inclusive en la tramitación o envío de documentos electrónicos firmados digitalmente, ¿no? O brindar sistemas de intermediación digital, o generar certificados de autenticación a los usuarios que así lo soliciten. Finalmente, sobre la cancelación de un certificado digital y la consecuente imposibilidad de emitir una firma digital, esta se puede dar con la simple solicitud del titular, de quien es titular de la firma digital, por revocatoria de la entidad certificante y por la expiración de plazo de vigencia, ¿no? Por ejemplo, el certificado digital en el DNI, que está contenido en el DNI electrónico, tiene una vigencia de 4 años. Después de que vence, tú lo puedes renovar, ¿no? Y eso es, en realidad es un trámite bastante sencillo y el costo, si más no me equivoco, es de 6 soles 60 nomás. Es en verdad bastante cómodo. Entonces, y del mismo modo, la entidad de certificación puede revocar certificado si es que comprueba que la información que se le brinde es inexacta, ¿no? O haya sido modificada, o porque se incurrió en algún incumplimiento en las obligaciones contractuales con dicha entidad. Ahora, el gráfico que tenemos en la pantalla, el gráfico de la izquierda, no es en sí la firma digital, sino es una representación gráfica de la firma digital, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la firma digital en sí misma es la encriptación del documento, es la encriptación por la cual se ensambla la identidad de la persona, del firmante, con este documento. Esta representación gráfica puedes inclusive no ponerla en el documento, pero eso no quiere decir que no esté firmada digitalmente. Por el otro lado, en el lado derecho, tenemos una firma gráfica escaneada. Entonces, mucha gente piensa que esta firma gráfica escaneada es una firma digital, ¿no? Cuando en realidad no es así.
esta firma gráfica es solamente una firma manuscrita que ha sido escaneada y que figura en el documento. Entonces, tiene la misma validez que una firma manuscrita. Obviamente, la firma escaneada solamente va a ser una copia del mismo, y por lo tanto no te va a dar una seguridad de que esa firma corresponde a la persona, o el puño y letra de la persona que dice que está firmando, ¿no? Sin embargo, en los procesos judiciales, a partir del COVID, se permiten estas firmas gráficas escaneadas también. ¿Cuál es la desventaja? Que el abogado tiene que posteriormente corroborar la veracidad de esta firma. Ahora bien, ahora que ya hemos visto el expediente judicial electrónico, la casilla electrónica y la firma digital, tenemos también la mesa de partes electrónica, ¿no? Que es la plataforma a través de la cual uno puede, o uno presenta escritos en los procesos, ¿no? ¿Cómo se accede a esta mesa de partes electrónica? A través de la casilla electrónica. Entras a la misma plataforma con tu clave y tienes la opción de irte a la casilla electrónica o irte a la mesa de partes electrónica. En esta mesa de partes electrónica, lo que tienes que hacer es llenar los datos y así poder ingresar al expediente. Puedes subir tus escritos, puedes subir los aranceles, puedes subir los anexos y con eso lo envías, ¿no? Ahora, respecto a la mesa de partes electrónica, por resolución administrativa 133 del 2020 de este año, también se aprobó la propuesta denominada Proyecto de Mesa de Partes Electrónica y Digitalización de Expedientes Físicos. A su vez que también se aprobó el protocolo para el uso de esa mesa de partes electrónica del Poder Judicial y digitalización o escaneo de expedientes físicos para el periodo de reinicio de actividades. Este protocolo regula el uso de la mesa de partes electrónica del Poder Judicial como vía de acceso y registro de demandas y escritos dirigidos obviamente a los procesos judiciales que cuenten con el expediente judicial electrónico, así como también a los que se vienen tramitando de manera física, ¿no? En papel. O sea, también se implementó para que en los procesos no eje, es decir, los procesos físicos, también se puede utilizar, ¿no? Dado que no podemos acceder a la justicia de manera presencial, se ha permitido que se pueda acceder a través de medios digitales. Entonces, a través de este protocolo se persigue establecer las condiciones idóneas para el trabajo remoto de jueces y los auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Y obviamente de manera directa también influye en el trabajo de los abogados, ¿no? Porque podemos hacer uso de estas herramientas en el seguimiento de los procesos. Ahora, como bien dije, el ingreso a esta mesa de partes electrónica es a través de la misma plataforma de la casilla electrónica, proporcionada por el Poder Judicial. Y la responsabilidad sobre la autenticidad de los escritos y documentos que se presentan a través de esta casilla electrónica recae en el titular de la casilla de la mesa de partes electrónica, recae en el abogado titular de la casilla electrónica. Actualmente la mesa de partes electrónica funciona para todas las especialidades no penales, en las que no está vigente el eje, ¿no? Sino que se tramitan en el proceso con expedientes físicos, procesos civiles, laborales, de familia, constitucionales, contenciosos administrativos, entre otros. En cambio, la mesa de partes virtual, que es la misma plataforma en realidad, funciona para los ejes. Y en las mismas condiciones que se venían haciendo con anterioridad, ¿no? Y permite la presentación de escritos y demandas en las especialidades de comercial, ¿no? Los laborales con la nueva ley de procedimiento procesal de trabajo, y los procesos contenciosos administrativos en especialidad tributaria y de mercado. Como se ha dicho, a través de esta mesa de partes se presentan los escritos para que los procesos que se sigan a través del eje, y ahora también en los procesos que cuentan con un expediente físico, ¿no? Es decir, los procesos no eje. En el caso de los procesos que cuenten con un expediente judicial electrónico, se puede presentar, obviamente estos, como bien dije en un inicio, se presentan a través o utilizando la firma digital. Sin embargo, por el COVID, de manera excepcional, y en tanto dure los protocolos, se permiten que estos escritos ingresen sin firma digital,
solamente con la firma gráfica escaneada. Como les dije, esto trae un inconveniente porque los escritos que se presenten con una firma gráfica escaneada deberán ser confirmados por la parte que los envió o su abogado, de manera personal, una vez que se levante la emergencia sanitaria. Ahora, de manera excepcional, también se ha permitido que se presenten escritos en los procesos que no cuentan con el expediente judicial electrónico. Es decir, estos expedientes físicos que tienen su soporte en papel, ¿no? A través de la mesa de partes electrónica. En el caso de que se presenten demandas y anexos o escritos con firma electrónica, estos serán considerados como originales y no requieren de una posterior confirmación, ¿no? Es decir, como dije, la firma digital permite dar fe de la autenticidad de la persona que está firmando. Entonces no se requiere mayor confirmación. Pero cuando se firman a manuscrito y simplemente se escanea esa firma, sí tiene que contar con una ratificación posterior. Ahora, hay que tener en cuenta, como bien dije, que para presentar o hacer uso de esta mesa de partes electrónicas es necesario que el documento en físico que tenemos impreso pase a ser digital. Tiene que ser escaneado. Pero no cualquier tipo de escaneo. Este tiene que contar con el sistema OCR, que es un sistema que te permite pasar posteriormente el documento escaneado a un documento de texto, ¿no? Para poder corregirlo, para poder editarlo. Entonces, ese es uno de los requerimientos que tiene el Poder Judicial para poder aceptarte los escritos. Entonces, como vemos, ya estas herramientas, o la implementación de estas herramientas, o la apertura de estas herramientas, inclusive a los expedientes que no estaban, que no eran electrónicos, permite que todos los litigantes podamos impulsar nuestros procesos, hacer seguimiento de nuestros procesos, seguir de manera normal con nuestros procesos, sin necesidad de tener que trasladarnos al Poder Judicial, sin necesidad de tener que presentar un escrito de manera física en mesa de partes, ¿no? Sin necesidad de ir a nuestra casilla física a recoger cédulas de notificación. Obviamente esto genera una eficiencia en los tiempos, porque creo que nadie se salva de tener que pasar seguramente media hora, 1 hora, 2 horas en el tráfico, entre ida y vuelta, para poder ir al centro de Lima, para ir al Zamora Valdez. Y si tienes procesos en Lima Este o Lima Norte y te desplazas desde el centro, de Miraflores, San Isidro, San Borja, te puede tomar tranquilamente un par de horas solamente de ida y un par de horas de vuelta. Entonces, el uso de estas herramientas claramente reducen los costos de transacción para todos los que litigamos, ¿no? Y ahora, a estas tecnologías se han implementado otras más, como consecuencia de esta pandemia, que es, por ejemplo, el uso del Google Meet, ¿no? Como el Poder Judicial lo denomina el Google Hangouts Meet, ¿no? Pero esa denominación en realidad ya fue cambiada hace algún tiempo atrás y solo se llama Google Meet, que es una plataforma de videoconferencias, ¿no? Tal como el Zoom, por ejemplo, o como el Microsoft Teams, sino que es una plataforma gratuita que te permite realizar las audiencias de esta manera. Obviamente esto es clara consecuencia de la pandemia que vivimos, es para evitar el contacto físico y por lo tanto es que tiene una duración definida. Es decir, una vez que este problema de emergencia sanitaria de esta pandemia se solucione, vamos a volver a las audiencias físicas, ¿no? A mí en lo particular, y eso es una opinión personal, me parece bien, a lo mejor porque uno está habituado a las audiencias físicas, pero no hay que dejar de reconocer que las audiencias virtuales también tienen su encanto, ¿no? Como les dije, el hecho de no tener que estar corriendo para poder asistir a la audiencia, sino estar tranquilamente en tu computadora trabajando y prepararte 5 minutos antes entrando a la plataforma, es también una gran ventaja. Es una gran ventaja que tenemos a disposición ahora. Entonces habrá que ver las experiencias que se tienen para ver si este método se queda, ¿no? Porque ya tenemos audiencias programadas, por ejemplo, ¿no? Tenemos audiencias programadas para julio, en donde sí te dicen que previamente hay que coordinar con el especialista,
¿no? Brindar números telefónicos, etcétera, para coordinar las direcciones electrónicas y todo. Y justo el día de hoy salió también se aprobó un protocolo temporal para las audiencias judiciales virtuales, ¿no? Durante este periodo de emergencia sanitaria, ¿no? Esto no hace más que notar de que el uso de esta herramienta va a ser pasajera, por lo menos en este primer momento esa es la idea, ¿no? ¿Y qué cosa establece este protocolo? En realidad no establece muchas cosas técnicas, pero sí te habla pues de la buena fe y lealtad procesal que tienen que tener las partes, el buen uso de los recursos, ¿no? La interacción debe ser simultánea, se debe facilitar de que no haya distorsiones o retrasos o que se congele la pantalla, ¿no? Que permita cierta fluidez, ¿no? En la interacción, en el desarrollo de las audiencias, ¿no? También establece la flexibilidad y antiformalismo, ¿no? Estableciendo que es una obligación del órgano jurisdiccional que en la coordinación y realización de la audiencia virtual, ¿no? Cuando haya una forma no observada, pero no sea de naturaleza sustancial, y el acto procesal produzca efectos, ¿no? Optar por la continuación del proceso, ¿no? Y que se realice la audiencia teniendo en consideración los subprincipios de gradualidad, conservación del acto procesal, sustanabilidad, razonabilidad, ¿no? Etcétera, ¿no? En la medida que no genere indefensión en la contraparte. Entonces, como vemos, el Poder Judicial está haciendo un gran esfuerzo para que los procesos no se retrasen, ¿no? Que las audiencias que se han dejado de hacer y que se han postergado como consecuencia del estado de emergencia y de la que todos hemos sufrido una postergación, se puedan reprogramar, se puedan llevar a cabo, sin necesidad de esperar de que todo se solucione. Porque si bien el 30 de junio se levanta la cuarentena, eso no quiere decir que la pandemia deje de existir. Lamentablemente el proceso para encontrar una vacuna va a tomar tiempo y esto va a significar seguramente que uno no tenga la necesidad de acudir al Poder Judicial por lo menos seguramente la primera mitad del próximo año, ¿no? Ojalá que sea antes, pero vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Y otra de las disposiciones que ha adoptado el Poder Judicial como consecuencia de esta pandemia es la digitalización de los expedientes físicos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que básicamente ha dicho el Poder Judicial al respecto, ¿no? Que se debe proceder con la digitalización de los expedientes físicos, ¿no? O con soporte en papel y su almacenamiento en el sistema judicial integrado, en el SIJ, ¿no? O otro sistema similar que autorice el Poder Judicial. Solamente en casos en el que por el volumen, ¿no? El juez o el presidente del colegiado, ¿no? De las salas, consideren que resulte inviable el escaneo del expediente físico, porque sabemos que hay expedientes que muchas veces tienen 15, 20 tomos, ¿no? Solo se escaneará lo que se considere útil para la toma de la decisión. Entonces, ¿cuál es la idea de poder digitalizar estos expedientes físicos? Es permitir que los jueces y los auxiliares jurisdiccionales puedan trabajar de manera remota y puedan seguir expediendo resoluciones, ¿no? Con lo cual ya los procesos se van a dejar de retrasar y podemos seguir tranquilamente con su tramitación. Ahora, en lo que es en temas penales, también salió la resolución administrativa 145-2020, que aprobó la implementación del procedimiento para el uso del sistema de mesas de partes virtual en la especialidad penal, ¿no? Esto de manera transitoria hasta que se habilite el eje. Entonces, para los procesos penales, lo que se tiene que hacer es ingresar a una dirección electrónica, que es la mpbchica.pj.gov.pe, y a través de ella poder ingresar los documentos escaneados, ¿no? En el caso de fiscalías también se pueden presentar denuncias, y en este caso la mesa de partes virtual es una dirección de correo electrónico. Entonces tú escribes a este correo electrónico y adjuntas tu denuncia y la puedes presentar, ¿no? Esta dirección electrónica o esta mesa de partes virtual
es el correo electrónico mesasdepartevirtual@mpfn.gov.p. Entonces, como vemos, la justicia ha tratado de estar a la altura de las circunstancias y ha utilizado estos medios digitales para permitirnos seguir accediendo a la administración de justicia o continuar con nuestros procesos judiciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasará más adelante? Vamos a ver cómo se siguen implementando las cosas. Ya yéndonos un poquito más a futuro, hay inclusive tendencias que piensan utilizar la inteligencia artificial un poco para resolver conflictos, ¿no? Yo lo veo eso muy futurista, pero ya se viene dando en la práctica y vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Gracias. Para devolver la notificación, o sea, al igual como si te llegara una notificación física, agarras, haces un escrito dirigido al juzgado y le dices que por error te ha notificado, ¿no? Y le adjuntas la cédula y la devuelves. No es la zona donde trabajo. Bueno, lo otro es que lo dejes así, en realidad tú tienes que ver si te va a afectar. Por lo general no te debería afectar. El perjudicado va a ser en realidad la persona que señaló esa casilla, no sé si por error o a propósito, ¿no? A ti no tiene por qué afectarte, porque no eres parte del proceso. ¿Cómo verificar la correcta notificación de la parte demandada en estos procesos virtuales? Normalmente en el CEF, perdón, normalmente en el CEF aparece, o sea, en el sistema de consulta de expediente judicial, aparece cuando se le notifica a la otra parte. Entonces ahí uno puede verificar que la cédula ha sido debidamente notificada. De la mesa de partes penalita. A ver, si no lo voy a poner acá en el chat del grupo, ¿ya? Porque es más fácil que dictarlo. Entiendo que hablas de los procesos penales, ¿no es así? O de la fiscalía. Ya, esa es la dirección de la mesa de partes penal, ¿no? Y voy a escribir también de la fiscalía, que es mesa de partes virtual. Mesa de partes virtual. @mp, del Ministerio Público, ¿no? Fiscalía de la Nación, fn.gov.pe. Esas son las direcciones de las mesas de partes en temas penales. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Roberto. ¿Cómo está? Le saluda la doctora María Macalupú, soy abogada y litigante de la ciudad de Huaral. ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Mi consulta es respecto a los nuevos procesos que se van a realizar ahora, pues, en el marco de la pandemia, ¿no? Que van a ser prácticamente, o sea, se está intentando que sean virtuales. Pero es referente al tema de la notificación de la parte demandada. Por ejemplo, ¿no? Yo, supongamos, demando a una persona, ¿no? Indicando, pues, asumo que se tendrá que indicar en el escrito cómo se consigna en la red social, un número de teléfono a través de poder notificarlo por el medio de WhatsApp, ¿no? Entonces, mi pregunta, mi consulta es exactamente cómo se puede verificar el hecho de que efectivamente haya habido una correcta notificación a la parte demandada sin que éste pueda alegar luego en un futuro, pues, que no le notificaron y que en todo caso fueron en contra de su derecho a la defensa. Claro, lo que pasa es que hay cosas que van a ser difíciles de superar a través de la pandemia, pero si tú tienes un domicilio contractual, por ejemplo, al cual tienes que notificar, el hecho de que estemos en pandemia no te debería permitir evitar la notificación física a ese domicilio. Entonces, claro, yo entiendo, en estos momentos no funcionan los notificadores, no salen los motorizados, y obviamente eso va a generar un retraso, sobre todo en las nuevas demandas, ¿no? Porque en las demandas o en los procesos ya iniciados, donde ya tienes una casilla electrónica señalada,
las notificaciones van a seguir llegando ahí. Entonces sí, en verdad, ese es un tema que creo que no se va a poder solucionar porque, salvo que se permita la notificación física, ¿no?, de las demandas. Y ¿cómo verificar si ya se notificó? Como respondí a través respondí cuando leí la pregunta, igual que se hace ahorita, ¿no? A través del CEJ, verificas si efectivamente ya se notificó y cuándo se devolvió la cédula. He tenido problemas con la notificación. Reviso en el día y al día siguiente o dos, veo como si me hubiera llegado antes. ¿Cómo hago para hacer una queja o consulta a dónde reclamo ya que corre plazo? A ver, cuando te llega a tu casilla electrónica, porque me imagino que estamos hablando de la casilla electrónica, figura la fecha y hora en la que te llega. Entonces, no entiendo a qué te refieres con que te llegó la notificación 1 o 2 días antes, ¿no? Si tú revisas todos los días la casilla electrónica, sabes en qué momento te está llegando. Y si hablamos de la casilla física, ahí también figura el sello de la casilla en el día que lo recibe. Entonces, a partir de esa fecha es que corre el plazo. Sí, a ver, como lo dije en la exposición, tanto para los expedientes judiciales electrónicos como para los que no son electrónicos, es decir, son físicos, se permite que se presenten los escritos escaneados con la firma gráfica, ¿no? Obviamente también escaneada. Entonces, no se necesita en estos momentos tener una firma digital. Lo puedes hacer con la firma gráfica escaneada. Pero posteriormente simplemente vas a tener que ratificar tu identidad respecto a esa firma. Ahora, otra alternativa es que acudas a estas empresas certificadoras y a través de ellas consigas un certificado digital. Obviamente esto tiene un mayor costo que el de la RENIEC, pero si quieres hacerlo de esa manera, se puede, ¿no? Puedes acudir a estas empresas privadas. En teoría, la mesa de partes electrónica debe estar funcionando. O sea, si yo te soy sincero, yo no soy penalista, yo no veo procesos penales, pero esta mesa de partes virtual debería estar funcionando ya. Bien, doctor. Con ello ya estaríamos culminando las preguntas. Muchas gracias, doctor, más bien por el apoyo, por sus aportes del día de hoy. Y ustedes también, estimados participantes, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, con ello ya estaríamos dando por culminada ya la exposición del día de hoy. Eso sería todo. Gracias, Aira. Gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.